días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de jueves con 8 grados de temperatura. Bastante fresco a esta hora, así que salgan abrigados, aunque se va a ir templando sobre el mediodía. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que subirá la máxima a 17 grados, relativamente fresca la jornada, con mucha humedad, más del 90% hasta ahora, pero sin perspectiva de lluvias. El cielo estará algo nuboso con periodos de claro. Como estará el viernes, mañana 4 de octubre, las temperaturas extremas irán subiendo de a poquito. 6 la mínima, 20 grados en la máxima, el cielo estará algo nuboso. Y el sábado, comenzando el fin de semana, Día del Patrimonio, 2 jornadas del patrimonio, bueno, se irá templando con temperaturas más agradables. 10 y 23 grados, el cielo estará claro con periodos de algo nuboso. Ese es el pronóstico de Inumet para las próximas horas, para los próximos días. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y algunos de ellos tienen que ver con temas sindicales. Atención quienes estén por viajar, porque la UNOT y los trabajadores de COPSA van a paralizar los servicios a partir de las 10 de la mañana y se irán, el paro se irá hasta las 2 de la tarde para luego ir retomando paulatinamente la actividad. La movilización se va a concentrar frente a la sede central de COPSA aquí en Montevideo, allí sobre la calle Uruguay, y es en protesta por la falta de respuestas ante adeudos salariales que vienen arrastrando los trabajadores. El PIT-CNT respondió en conferencia de prensa a los argumentos dados por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que dio sus argumentos en contra de la reforma jubilatoria que se va a plebiscitar en el mes de octubre. Hoy saldrá el pedido de cadena nacional de radio y televisión desde el PIT-CNT, aunque hay trascendidos que ya estaría, darían la habilitación. Pero el pedido formal de la cadena saldrá en esta jornada. Un CAIF de Malvin Norte cerró sus puertas para una jornada de reflexión por la inseguridad que viven trabajadores, trabajadoras y familias que concurren a ese centro educativo. La comunidad educativa en Argentina se moviliza por segunda vez en contra del desfinanciamiento de la universidad pública. Se está preparando una marcha en Argentina, ya es la segunda. Recuerdo que la primera fue el 23 de abril. Bueno, reclaman contra el desfinanciamiento de la universidad pública. Y ustedes saben que este fin de semana es el fin de semana del patrimonio, 4 y 6, 5 y 6 de octubre, y el tema central es destacar el vino como patrimonio de nuestro país. Y para hablar de este tema, de cómo se enlaza el trabajo del vino con nuestro país, con la cultura y también con la inmigración, vamos a estar recibiendo al presidente de INAVI, Ricardo Cabrera. Esto será a partir de las 8:30 de la mañana. Ahora, momento de abrir las ventanas hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. Qué linda Montevideo allí, iluminada por el sol de la mañana, ya pleno a esta hora. @IMTránsito, @MB Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación en momento, en instante. Les adelantamos que Concepción Arenal, entre Porongos y Arenal Grande, el corte va a ser hasta las 6 de la tarde por trabajo de carga y descarga. Yaro, entre Canelones y Maldonado, el corte será hasta las 5 de la tarde. Camino Osvaldo Rodríguez, entre Avenida César Mayo Gutiérrez y Camino Calchaquí, el corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de poda. Y Duimioso Terra, entre Miguelete y Nicaragua, también cortado hasta las 5 de la tarde por llenado de hormigón. No se engañen igual por el sol, que todavía sigue fría la mañana. Y vamos a comenzar el desarrollo informativo diciéndoles que el PIT-CNT y la Comisión Nacional Afirma Tus Derechos brindó una conferencia de prensa en respuesta a la dada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y catalogó su conferencia en defensa de la reforma de la Seguridad Social que impulsó este gobierno
lo dijo como que era manipuladora y errática. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, solicitó un debate público con La Calle y dijo que la coordinadora solicitará a la cadena nacional de radio y televisión para comunicarse directamente con el electorado. Ese pedido formal aún no ha salido de la central sindical, se espera que sea en estas horas. Desde nuestra perspectiva, ayer hubo un discurso falaz, manipulador, en tanto y en cuanto se ocultó abiertamente que estamos parados en un estrepitoso fracaso para la vida de la gente de la reforma de la seguridad social del año 96. Se expresó un discurso absolutamente insensible para los cientos de miles de jubilados que están en la angustia de no poder comer y no llegar a fin de mes. Un discurso además errático, nuevamente, digamos, contribuyendo a esta campaña que más que fundamentos apela al miedo y al terror de la gente, un discurso amenazante en donde desde el poder del Estado, nada más y nada menos, y justamente desde la Presidencia de la República, se menciona de que nuestra propuesta deberá significar una suba exorbitante del IVA, se menciona la cuestión de una presunta certeza jurídica que siempre es para el gran capital y no para la vida de la gente, y realmente a nosotros nos parece que el objetivo del discurso que ayer se desarrolló tuvo mucho, digamos, de atemorizar a nuestro pueblo, de acallarlo y de paralizarlo en esta iniciativa. Y el discurso que había dado el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, también fue criticado por el senador Óscar Andrade en la presentación de la lista 3311 del sector Casa Grande. Yo creo que fue una conferencia flaca, que no aportó novedad y no despejó ninguna de las grandes interrogantes que tiene el pueblo uruguayo por despejar. O sea, el año pasado se consolidó un proyecto de reforma que se plantea financiar la seguridad social sobre una base, que es correr la edad jubilatoria, a pesar de que todas sus proyecciones dan de que menos de la mitad de los trabajadores y trabajadoras llegaría a la nueva edad trabajando. El trabajador que eligió una FAP en el año 2023 perdió 10.000 pesos por mes promedio, o sea, los 72.000 jubilados que había del régimen mixto, y esto no lo digo yo, lo dicen ellos. Lo dicen, nos cuesta este plebiscito porque habría que recalcularles como que están en el sistema público. Hay trabajadores que se afiliaron a la FAP con lo que decía la ley en el año 95, que es que el día que te ibas a jubilar te iban a incrementar, al no estar obligado, en un 50% el sueldo base jubilatorio. Eso lo sacaron de un plumazo el año pasado a mitad de camino. Nos va a traer una ola de juicios. Lo que sí creo es que lo que ha habido es confiscación de derechos bastante duro y de tiempo de vida por parte de la reforma previsional. Entonces, el debate es, en todo caso, ¿cómo se financia esto? Y el Uruguay va a tener que dejar que una doméstica que gana 30.000 pesos por mes aporte 4.500 pesos para el BPS y que un empresario, un gran empresario agroexportador aporte un 1 y poco por ciento por cada 100.000. O sea, va a tener que pensar en un esquema de financiamiento más parejo que el que tiene hoy. Por su parte, el candidato presidencial por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, también cuestionó los dichos de Lacalle cuando defendió no votar la reforma previsional propuesta por el PIT-CNT y organizaciones sociales. Si bien ninguno de los dos votará el sí, Orsi se distanció del mandatario sobre la idea de que la iniciativa sea peligrosa, como expresó Lacalle, y aseguró que el presidente expuso desconocimiento y contradicciones en sus argumentos. Fue muy oportuno que el presidente reconociera algunas cosas. En primer lugar, que los fideicomisos de Canelones financiados por la FAP fueron positivos. Lástima que él mandó votar en contra cuando el Partido Nacional quería en Canelones votar a favor. Está bueno que reconozca que se equivocó. Lo otro que reconoció y que está bueno que también la ciudadanía entienda y conozca también es que en campaña electoral habló sin saber, él mismo lo admite. No sabía del tema y yo dije tal cosa. La vuelta que tiene esto, que es muy peligroso, tirar promesas
para conseguir 3 votos más, cuando sabemos que ser presidente de la República implica un gesto de responsabilidad, que lo que uno plantea tiene que saber que eso se puede cumplir y se va a hacer. ¿Usted coincide con el presidente de la República que afirmaba que esta reforma constitucional es peligrosa y dañina? Vi que hace énfasis en esas dos palabras, algún analista le dijo que lo hiciera. Yo creo que es inconveniente y no es positiva, por eso yo no la apoyo tampoco. Busquemos los términos que busquemos, en campaña electoral se buscan frases de impacto, está bien, pero yo creo que es inconveniente y no nos lleva a un buen camino. Según equipos consultores, si las elecciones se fueran en esta jornada, el Frente Amplio reuniría 43% de la intención de voto, 3 puntos más de toda la coalición sumada. La encuesta muestra una caída del Partido Nacional y un nuevo aumento en la intención de voto del Partido Colorado, que sigue tercero, pero corta su distancia y se sitúa a 6 puntos del Partido Nacional, la mínima diferencia entre estos partidos tradicionales registradas por esta empresa. Ante la pregunta ¿qué votaría si las elecciones fueran hoy?, 43% respondió Frente Amplio, 21% Partido Nacional, 15% Partido Colorado, 3% Cabildo Abierto, 1% Partido Independiente, 1% Identidad Soberana y 1% Unidad Popular Frente de Trabajadores. Además, 5% dijo que votaría en blanco o anulado y 10% expresó indecisión. En comparación con la encuesta anterior de la misma empresa, hecha algo más de 3 semanas antes, el Frente Amplio crece 2 puntos, el Partido Nacional pierde 1 punto, el Partido Colorado sube 2 puntos y Cabildo Abierto e Identidad Soberana se mantienen. Además, el Partido Independiente y Unidad Popular Frente de Trabajadores, que en la encuesta anterior no figuraban, aparecen con 1%. En contraste, el Partido Ecologista Radical Intransigente, que en el sondeo pasado tenía 1 punto, esta vez no es mencionado. El sondeo incluye un informe sobre el perfil de las personas indecisas. Dice que 56% aprueba la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, pero también que 59% declara que podría votar al candidato presidencial frente amplista, Yamandu Orsi, mientras que 49% dice que podría hacerlo por el candidato nacionalista, Álvaro Delgado. La gran mayoría de las y los indecisos, 57%, se define como de centro. Según este estudio, hay algo más de gente que aún no decidió a quién votar, que siente que su situación económica es mala o muy mala, que la que cree lo contrario. El sondeo se hizo entre el 11 y el 23 de septiembre a 1.208 personas e incluyó más de 700 encuestas presenciales y más de 500 telefónicas. Ayer, durante el velatorio del militante Luis Eduardo Arigón, la Organización de Madres y Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas expresó que este asesinato muestra la peor cara del terrorismo de Estado. A través de una proclama leída en la sede de la Universidad de la República se celebró el hallazgo del cuerpo y se pidió reafirmar el compromiso con la búsqueda, la memoria, la verdad y la justicia. Este paso que hoy se da en el camino de la verdad es también fruto de aquellas que, como Sara, trabajaron tanto por esta causa, no dejando nunca a nadie rendirse, a pesar del cansancio y de las mentiras que por tantos años recibió. Hoy podemos decir que esa lucha dio resultado y hemos dado un paso más hacia la verdad. Luis Eduardo Arigón Castel tenía 51 años al momento de su secuestro, el 14 de junio de 1977, en un operativo enmarcado en la Operación Morgan. Fue llevado al centro clandestino de detención La Tablada, donde se lo interrogó y torturó hasta su muerte. Allí también lo desaparecieron. Desde Madres y Familiares insisten que el Estado debe exigir a las Fuerzas Armadas que den información sobre el paradero de las personas detenidas desaparecidas por motivos políticos. Ignacio Randonea, integrante de la organización, manifestó que el ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, no dijo la verdad cuando afirmó que este gobierno fue el que más colaboró con la causa. Me pareció desafortunadas las palabras del ministro y más bien desubicadas. Yo no le contesté ahí porque, bueno, no era nuestra casa, la conferencia de prensa era para anunciar la identificación y el ministro miente, porque él sabe claramente de que la información proporcionada por el Ministerio de Defensa ha sido poca y sabe perfectamente, y me menciona, y todos los que me conocen saben que la exigencia a las Fuerzas Armadas, de exigirle al gobierno que le exija a las Fuerzas Armadas toda la verdad, hace añares
que la venimos reclamando y esto no es nuevo. Entonces ponerse como el centro, él, de que le reclamamos a él lo que no reclamamos anteriormente, él sabe que es falso. Es lo que pasa que es a una situación como esta, que era la identificación de un desaparecido, llevar la baratija de la acción electoral, que es lo que se ha caracterizado. El anterior ministro, yo tenía un mejor concepto de este ministro porque pensaba que, bueno, que no iba a caer en que somos los mejores del mundo, que somos los que dimos más información. Alicia Luciardo, coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense, destacó la importancia que quienes tengan información la brinden. Señaló que se va a intensificar la labor de la búsqueda en la zona del Batallón 14, en la que se encontraron los cadáveres de Arigón y de Amelia Sanjurjo. Para nosotros es cerrar un ciclo de investigación. Obviamente que no se cierra el ciclo de otras cosas, pero de la investigación antropológica sí marca la culminación, la restitución de esos restos es el cierre del ciclo de investigación antropológica. El continuar, o sea, esto es una renovación del compromiso de seguir con la búsqueda de todos los que faltan. Luciardo hizo referencia al vínculo entre los enterramientos en esa zona del Batallón 14 y las personas desaparecidas en la tablada. Ahí vamos a estar intensificando las labores porque con esta identificación se pone sobre la mesa que es nuevamente una persona que estuvo detenida en la tablada, que aparece en este predio en un radio de muy pocos metros, siendo la cuarta fosa o el cuarto enterramiento clandestino. Entonces, evidentemente que si estamos buscando más personas que estuvieron detenidas en la tablada, hay grandes posibilidades de que estén en las inmediaciones de donde encontramos estos restos. La zona de interés para la búsqueda de restos se vio reforzada por este hallazgo. A su vez, en el paisaje tenemos cercanía de los 4 enterramientos y en la temporalidad de sus desapariciones cercanía también, porque desde junio del 77 hasta enero del 78 es que se dan estas 4 desapariciones y en el paisaje también se ve esa cercanía, ¿no? Entonces sabemos que en el mes de julio hubo otras desapariciones y por lo tanto creemos que puede haber allí alguna fosa en estas inmediaciones. Hasta el momento fueron 4 los enterramientos encontrados allí en la zona del Batallón 14. Luciardo se refirió también a que una eventual cesión de este predio del Batallón 14 a la Institución Nacional de Derechos Humanos no facilitaría la búsqueda de personas desaparecidas. El comentario es en relación a una propuesta realizada por el intendente de Canelones, Marcelo Metediera, quien entiende que el predio no debe seguir perteneciendo a las Fuerzas Armadas. Seguimos en tema porque Sebastián Ortiz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista hijo del militante Félix Ortiz, que está desaparecido, sostuvo que los recientes hallazgos de personas desaparecidas abren la esperanza de encontrar a su padre, que estuvo además detenido en la tablada, al igual que Ivonne Klinger, sobreviviente de ese centro de desaparición y tortura. Es un sentimiento, por un lado, de tranquilidad, porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. Por otro lado, de exigencia, porque pedimos más. Queremos que todos los desaparecidos aparezcan, que todos los que tengan que ser juzgados por la justicia sigan juzgados como fue juzgado hace poco tiempo el capitán de la OCOA, Enrique Witterhoven, alias Ulises, que fue condenado a 12 años de cárcel. Sebastián Ortiz, hijo del detenido desaparecido Félix Ortiz, integra la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista del Uruguay y habló de la influencia de este hallazgo en el trabajo futuro de la organización. Félix Ortiz integra la lista de militantes que fueron detenidos y torturados en la tablada. Para la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista, este es un día más de lucha. Lo tomamos así, entendemos que es así. Y no una lucha separada, es una lucha con todo el pueblo, unida al pueblo, inserta en el pueblo. Acá hay un montón de actores que logran que Luis Eduardo Arigón Castel esté hoy con nosotros. Desde el punto de vista institucional, familiares, pero hay todo un pueblo rodeando a familiares, rodeando todo este trabajo. Por su parte, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Pesivale, aseguró que los restos hallados en el Batallón 14 de Luis Arigón dan la certeza de que hubo un patrón de enterramiento común y además confirma la hipótesis de las detenciones ilegales y de las torturas.
La certeza absoluta de que fue muerto bajo tortura, que eso ya era la presunción que teníamos, eso ya surgía de la Comisión para la Paz y del informe de los comandantes, lo que determina con precisión la muerte, pero en definitiva eso ya era parte de la causa. Lo que pasó en esta zona del batallón 14 era un común denominador para personas que fueron secuestradas y posteriormente desaparecidas o que no fueron desaparecidas. Bueno, el patrón de enterramiento de Arigón es muy similar al de Amelia Sanjurjo, lo que todo llevaría a indicar que el batallón 14 fue utilizado para los detenidos desaparecidos en la Tablada. Por eso me parece que continuar la búsqueda en ese lugar sería importante para encontrar los que restan del año 77 y eventualmente los del 81 y 82 también desaparecidos en la Tablada. Cambiamos de tema. El senador nacionalista Jorge Gandini confirma que el sistema carcelario está atravesando una situación muy compleja y votó a favor de la presencia de la interpelación del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, al Parlamento, quien irá además el lunes a la comisión permanente. Gandini destacó la disposición de concurrir del ministro, así como la actitud de la bancada de su partido, que votó a favor del llamado a sala que propuso el Frente Amplio. El Frente Amplio lo pidió y votamos inmediatamente y viene inmediatamente el ministro. Es decir, podíamos haber tirado la pelota para adelante. El ministro tiene 15 días para fijar fecha. O sea que por allá por el 16, 17 de octubre podríamos haberle fijado fecha para después de la elección. Inmediatamente. Así somos nosotros. Votamos el pedido del Frente Amplio porque le corresponde al Parlamento controlar. Está muy bien. ¿Qué lectura hace del hecho que ocurrió en Santiago Vázquez? ¿Hay omisión por parte del Ministerio que se podía haber prevenido esta situación teniendo en cuenta el antecedente de diciembre? Yo quiero escuchar al ministro, la verdad, que no tengo elementos suficientes. Obviamente que la situación en cárceles es muy complicada de manejar con las condiciones que tenemos. También es verdad que hay una cantidad de programas que se están implementando y hay cárceles que se están haciendo para superar el hacinamiento actual. Hay medidas que se están tomando, pero estas cosas no deberían pasar, pero han pasado más de una vez y a todos los gobiernos. El Senado de la República aprobó por 23 votos en 24 presentes la renuncia a su banca del ex senador frente amplista Charles Carrera, quien es investigado por Fiscalía por facilitar el uso del hospital policial a una persona que no es policía y que no le correspondía. El senador Gandini, quien impulsó la comisión investigadora por este tema y otros presuntos delitos vinculados, señaló que seguramente se formalizará una investigación sobre Carrera porque, a su entender, para la fiscal actuante está claro y probado que se usaron fondos públicos para beneficiar intereses económicos particulares. Por fin tuvimos un debate, ¿no? El Frente Amplio lo había rehuido en toda la instancia de investigadora, no quiso investigar, no compareció a la investigadora, nunca leyó ni escuchó a los 26 comparecientes a la comisión, tampoco participó en el debate cuando votamos el pase a la justicia. Hoy vino a defender a Charles Carrera, increíblemente. Cero autocrítica, habló de que era valiente, de que se despojaba. Y la verdad que cuando discutimos el tema, discutimos del desafuero, es decir, discutimos del expediente que formó la fiscal, donde pide el desafuero y prácticamente anuncia la formalización, porque defiende la configuración del delito continuado de abuso de funciones, es decir, que cometió varias veces el abuso de funciones y lo fundamenta. Charles Carrera, en realidad, presenta la renuncia porque la causa es el desafuero y el desafuero es que tiene que presentarse a la justicia. Y da toda la impresión que el Frente Amplio le pidió que renunciara para evitarles el bochorno de tenerlo que defender con tanta evidencia o tenerlo que entregar en el Parlamento levantando la mano. Ahí a que digan que es valiente y que hizo todo bien, que fue solidario y actuó por humanidad, me parece que hay una enorme distancia. La senadora del Frente Amplio, Sandra Lasso, dijo que Charles Carrera hizo lo correcto al renunciar y destacó que no se amparó en sus fueros. Agregó que integrantes de la bancada del Partido Nacional sentenciaron a Carrera antes de que se expida el sistema judicial.
Acá el ciudadano Charles Carrera, nuestro compañero, tomó la decisión de someterse a la justicia en un Estado de Derecho como corresponde, sin ningún tipo de privilegio. Sobre el intercambio de acusaciones, si empezáramos con un intercambio de acusaciones, vaya si no nos dan 3 o 4 sesiones porque tenemos una larga lista, pero no era el tema de fondo. Aquí cumplimos con el trámite parlamentario y lo cuenten como lo cuenten, hoy un legislador renunció a sus privilegios para someterse ante la justicia como corresponde, como cualquier hijo de vecino. Aquí vimos algunos integrantes del Partido Nacional ofuscados tomando el rol de jueces, cuando en realidad, si usted mira la fotografía del Senado en el día de hoy, no fue la oposición en su conjunto, algunos se sumaron a un circo, otros no. Lo cierto es que, ¿qué opino? Bueno, opino que el Frente Amplio cree profundamente en la independencia de poderes y esa línea no la va a sobrepasar nunca. Aquí será la justicia la que defina sobre el tema de fondo. Es algo que no se ha dado, sobre todo en los últimos tiempos. Tenemos varios ejemplos de quienes pudiendo haber dejado los fueros para someterse a la justicia no lo han hecho. Vamos con una información que ya habíamos adelantado al inicio de este noticiero y tiene que ver con un paro de COPSA a partir de las 10 de la mañana y hasta las 14, donde se irán reincorporando a la tarea de forma paulatina. En un comunicado en conjunto con la Unión de Trabajadores de Transporte, resolvieron este paro ante la falta de respuesta de la empresa. El pasado lunes, recordemos que la UNOT había declarado en conflicto debido a que la empresa de transporte suburbano aún no pagó lo deudado de los salarios de agosto y el 25% del salario vacacional de 3 tandas de empleados, así como tampoco ha presentado un plan de pagos. Se espera que haya una concentración frente a la sede de COPSA Montevideo, allí en Avenida Uruguay 1313, con la participación de representantes de la UNOT para marchar hasta la terminal Baltasar Brum, en Río Branco, esquina Galicia, o hacia Torre Ejecutiva, definición que se tomará en el correr de las próximas horas. Pero hasta las 10, es decir, o a partir de las 10, el paro de COPSA será total, según dicen, hasta las 14 horas. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando de uno de los aspectos centrales de las jornadas del patrimonio. Tiene que ver con el vino y su aporte al patrimonio y de algunas de las actividades que van a estar en esta jornada. En este segundo bloque de MB Noticias vamos a hablar del fin de semana del patrimonio, porque el 5 y 6, el Día del Patrimonio, va a tener una consigna que se llama El vino como tradición, inmigración, trabajo e innovación. Y para hablar de este tema estamos recibiendo con muchísimo gusto al presidente de INAVI, Ricardo Cabrera. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Un gusto, buenos días, un placer estar acá. El gusto realmente es nuestro, porque además todos más o menos, quien más, quien menos, sabe o toma, degusta el vino, pero cómo se confluye, cómo se llega a ese vino como aporte a la cultura y en ese cruce con la inmigración y el trabajo tan característico de Uruguay, pero bueno, que también viene de Italia y demás, ¿no? Hay una cultura vitivinícola en el país de más de 150 años. Tan es así que la primera ley vitivinícola es de 1903, inspirada en Francia. ¿Qué pasa? Había viñedo antes y había elaboraciones antes, muchas bodegas, y el Estado en su momento dice, bueno, tenemos que regular porque hay mucha producción, hay mucho trabajo y hay que, de alguna manera, ordenar la casa. Eso desmitifica lo que siempre pensamos, hasta yo mismo hace muchos años, de que teníamos una poca cultura vitivinícola con pocos años. Sin embargo, somos de los países de América, después de Argentina, de los que más años tenemos en materia de viñedos y bodegas. Bueno, el año pasado se nos ocurrió plantearle al ministro de Educación y Cultura y por ende a la Comisión de Patrimonio, ¿por qué no hacer el año del patrimonio vitivinícola el 2024? Y ahí confluimos con varias cosas. Una, los 150 años de viñedos, y la más importante, quizá a mi criterio, porque son figuras muy queridas por el tema histórico, a Pascual Arriague y a Francisco Vidiella. Francisco Vidiella,
que introdujo una variedad al país que se llama Folle Noir, que es una uva base de coñac, de gran calidad, pero que no se adaptó muy bien al país. Sin embargo, hay algunas hectáreas. No se adaptó muy bien porque es una variedad de clima seco y nosotros tenemos mucha humedad. Y don Pascual Arriague, hay varias historias, si trajo o no la trajo la variedad, trajo la variedad Tanat. Hoy Tanat es nuestra variedad bandera, nuestro buque insignia en cuanto a uva y vino. Y se identifica el Tanat del Uruguay como patrimonio. Y además, fíjate una cosa, es originario de Madirán, en el sur de Francia, y tenemos más hectáreas de Tanat en Uruguay que en Francia, en la zona de producción. ¿Cómo se consume en Uruguay, ¿no? ¿Qué variedades consumen? Porque digo, si bien el Tanat es como ese vino o variedad emblema, ¿es el más consumido? Bueno, es la variedad más plantada, y dentro de la elaboración de vinos finos también. Pero ¿qué pasa? Se hacen en cortes o blends con otras variedades. Porque digamos que es un vino con mucho cuerpo, ¿no? Es un vino con mucho cuerpo. Que lo tenés que tomar y ¡uf! Bueno, los enólogos con este devenir del tiempo han de alguna manera domesticado ese producto y lo han hecho más apetecible a los consumidores, con más suave, con menos cuerpo. Sí, que pase más fácil, ¿no? Que pase más fácil porque es un vino muy estructurado si lo dejás actuar libremente. Claro. Personifiquemos el vino como tal. Bueno, pero tenemos otras variedades, caso Cabernet Sauvignon, Marcelán, Syrah. Pero me decía que el más plantado es el Tanat, pero no el más consumido. Es el Tanat. Y dentro de los vinos de mesa, los vinos tintos, que son cortes generalmente, o rosados, y dentro de los vinos finos, los tintos y también los blancos. Ajá. Y bueno, blancos tenemos Sauvignon, Chardonnay y una variedad que está teniendo un impulso importante, que es el Albariño, que viene de Galicia y de Portugal. Y se ha adaptado muy bien al Uruguay precisamente por la razón contraria de Folle Noir, porque es una variedad que le encanta la humedad. Claro, en el 900 yo había visto que la mitad de los viñedos o de las bodegas estaban acá en Montevideo. ¿Cómo es la distribución ahora? Porque Montevideo sigue teniendo esa ruta del vino, pero ¿cuál es la preponderancia? 60% entre Montevideo y Canelones, un poquito despega Canelones. Después tenemos Colonia, San José, Maldonado, Paysandú, Salto, Rivera y ya en pequeña escala en otros lados. Lo más importante es la inversión, sobre todo extranjera, que se da en caso de bodegas turísticas, tanto en Colonia como en Maldonado. Son pequeños predios, es decir, no más allá de 5 o 10 hectáreas, bodegas que elaboran poca cantidad, pero mucha calidad y todo envasado. Uruguay se destaca en el mundo por ser un país que vende todo su vino exportado, toda su exportación en envase cerrado, envase de 3/4 litros. Claro, no lo vende a granel. No lo vende a granel, salvo honrosas excepciones. Y esas botellas representan la marca del país, porque está el nombre de la bodega y el nombre del país y el dato de la empresa para el cual el extranjero puede vincularse con esa bodega. Claro. ¿Y qué peso tiene en estos momentos en la historia de Uruguay y en la actualidad la inmigración en esto? ¿Sigue siendo un peso importante y un reconocimiento del aporte de la inmigración? La inmigración fue fundamental porque tanto españoles como italianos fueron los que introdujeron lo que es la viticultura en el país y el desarrollo. El otro día, en el lanzamiento de las actividades del patrimonio, la comisión hizo un video muy lindo y hay un señor Sescato, que es nacido en Francia, pero que vivió muchos años en Italia, después por el tema de la guerra se vino al Uruguay, aparece en la filmación con 94 años. Bueno, esa es la historia del país, la historia de la inmigración, que vinieron españoles y italianos a enseñarnos a trabajar. Claro. ¿Y cuánta gente emplea este rubro? Nosotros pensamos que anda alrededor de las 25.000 personas. ¿Entre viñedos y bodegas? Entre viñedos, bodegas y empleos directos e indirectos. Ajá. O sea, es muy importante en lo que es el trabajo del país, ¿verdad? ¿Y cuántas bodegas o viñedos, digo porque a veces hay una diferencia, ¿no? En eso están abiertas este fin de semana. En total tenemos 160 bodegas, de las cuales más de 50 van a estar abiertas este fin de semana del patrimonio. 52 de ellas son bodegas turísticas que están preparadas para recibir al público, pero también hay otras
que van en camino de serlo, y esto del patrimonio es un gran empuje para que se decidan a abrir sus puertas y mostrar todo lo que tienen para definir como su trabajo del diario. Y lo más importante es que son bodegas familiares, la mayoría, donde está el pater familias o la generación que creó la bodega y la sucesión de chicos que son parte importante de la historia. Usted es enólogo, ya tenemos que ir cerrando, pero me gustaría decir, bueno, ¿qué valoran un vino o cómo, digamos, qué se debe valorar en un vino al momento de mirar, ya que vamos a tener varias bodegas y degustaciones en este fin de semana? Yo creo que hay que desmitificar una cosa. A ver. Primero, el mejor vino para mí es el que más me gusta, y eso va para todas las personas. Puede ser un gran vino, pero a mí no me gusta, para mí no es el mejor. Y muchos enólogos y sommelier van a estar en contra mío, pero como no tengo filtro, lo que hay que mirar básicamente es sabor, aroma y color, es decir, un análisis sensorial, obviamente. A mayor precio a veces no es la misma calidad, pero generalmente a mayor precio es mejor calidad. Siempre tratar de ver que la botella tenga toda la información posible, cosa de no tener dudas, que diga la variedad de uva o el corte de uvas que conforman esa variedad, el grado alcohólico, dónde fue elaborado. Es decir, después, que no esté turbio, salvo excepciones que hay ahora de vinos slow wine y un modernismo que hay de vinos sin filtrar, etcétera, pero yo me apego a la vieja analogía, el vino filtrado, límpido, brillante, y bueno, y después el sabor y el olor tienen que ser de mi agrado. Claro. ¿Pierde el vino con las nuevas generaciones? No, yo creo que gana, porque ¿qué pasa? Las nuevas generaciones van viendo que el vino tiene todo un ritual histórico de más de 7000 años antes de Cristo. Sí, allá por la Mesopotamia aparecieron las primeras vides. Bueno, yo creo que los jóvenes están diversificando un poco la estructura tradicional del vino europeo y se abocan más al vino del Nuevo Mundo. Y entonces, lo que les citaba, el slow wine, los vinos con bajo tratamiento, es decir, sin sulfitos. Y bueno, y también las diversificaciones. Por ejemplo, ahora tenemos el vino desalcoholizado, los vinos más dulces, espumantes, con menos grado alcohólico. Es decir, hay que adaptarse a los tiempos. Ricardo Cabrera, muchísimas gracias Un placer. Por estos minutos. Y los esperamos por el fin de semana de patrimonio para que puedan brindar con el vino que más les guste. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Y nosotros vamos a seguir hablando de vino porque con este tema está nuestro compañero Eduardo Delgado, a quien le damos la bienvenida. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Pilar, y seguimos en tema. Así es, porque la Facultad de Química será una de las sedes del Día del Patrimonio, de esta celebración del vino. Y para conocer un poco más sobre estas actividades y sobre la química en relación al vino, es que vinimos a la Facultad de Química. Y estoy con la bióloga Valentina Martín para conocer, primero, Valentina, ¿qué actividades están previstas para este sábado aquí en la Facultad? Bueno, este sábado lo que tenemos van a ser acá en la entrada stands interactivos de los distintos laboratorios y departamentos de Facultad de Química, donde van a mostrar diferentes actividades relacionadas al tema del Día del Patrimonio. La mayoría van a estar relacionadas al tema del Día del Patrimonio. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un stand sobre la ciencia en el TANAT, la ciencia del TANAT, y vamos a mostrar distintas actividades relacionadas al proceso de vinificación, a los aromas que podemos encontrar en el vino. Además van a haber charlas, a las 14:30 va a haber la charla de la ingeniera agrónoma Estela de Frutos, hablando sobre el tema del Día del Patrimonio, del vino como tradición e innovación, y a las 15 va a estar dando una charla Eduardo Boido, que es compañero nuestro de acá del laboratorio, y va a estar hablando también sobre el TANAT, sobre los aromas del TANAT. Laura Fariña es química. Laura, mucha gente desconoce cómo es la relación de la química con la enología, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos dentro del área de enología y biotecnología de las fermentaciones de Facultad de Química y bueno, nuestra relación que data de muchos años, esta sección tiene muchos años y bueno, lo que hacemos es damos cursos específicos dentro de las carreras de facultad de formación de enología y biotecnología de las fermentaciones, después de procesos fermentativos, de la industria vitivinícola, de la industria cervecera, caracterización de aromas, esos son como los temas, digamos, de docencia, además de que se da el curso de sommelier en este mismo salón, que también es parte de la facultad.
Y después lo que hacemos es, como nuestros temas de investigación del área son todos enfocados a la industria vitivinícola y bueno, y ahí trabajamos sobre lo que serían las principales, digamos, materias primas, tanto en la uva, sobre todo enfocado a la caracterización, ¿no? Y a tratar de, digamos, de mejorar o buscar dentro de las posibilidades lo que serían las mejoras dentro de nuestra variedad insignia, que es la variedad Tanat. Y luego sobre la selección de levaduras, ¿no? Las levaduras son las encargadas de llevar adelante el proceso fermentativo y bueno, una de las fuertes, digamos, del área es la selección de levaduras, sobre todo enfocado a las levaduras no Saccharomyces, la que lleva adelante normalmente la fermentación. Son las levaduras Saccharomyces que están muy seleccionadas, muy adaptadas a llevar adelante ese proceso. Y bueno, las no Saccharomyces que normalmente se aíslan de viñedos, lo que dan es mayor complejidad o aromas distintos o cualidades a ese vino distintos que muchas veces es lo que se busca cuando se trata de innovar en el desarrollo de vinos. Y bueno, desde acá, desde el área, se aisló una levadura que hoy en día es comercial, una no Saccharomyces, que es fue la segunda en ese momento en el mundo y hoy está se utiliza no solo en América Latina, sino en Europa, en las vendimias comerciales. Y bueno, esas son en grandes pantallazos lo que hacemos, sí. Y me decían que hace años que justamente trabaja en esta temática. ¿Ha sido un cambio importante este proceso que se dio, que hizo que el Tanat sea como la insignia del vino en Uruguay? Bueno, cuando nosotros llegamos ya estaba eso. Somos viejas, pero no tanto. No, como que siempre tratamos, yo hice mi tesis de doctorado, iba como enfocado en lo que era la caracterización y ahora, bueno, trabajamos en INIA tratando de seleccionar, bueno, junto con los investigadores de línea en la selección de clones uruguayos de Tanat. Ya habíamos trabajado también como ayudando en la parte de aromas, digamos, ¿no? de uva y de vino, en la selección de los clones franceses, que son los que actualmente se utilizan para la vinificación. Y bueno, pero siempre apuntamos, ¿no? Como a nuestra variedad insignia, más allá que hoy en día sí hay como plantaciones de otras variedades, ¿no? En eso de tratar de buscar mayor diversidad, ¿no? En lo que son los vinos uruguayos, que bueno, que se caracterizan por su alta calidad, ¿no? Pero hay otras variedades, ¿no? Además de la variedad Tanat, tanto en tintos, bueno, como además en blancos, ¿no? Que se ha ido buscando variedades, ¿no? Que se adapten también a las particularidades de nuestro clima, que no puede ser cualquier variedad porque, bueno, nuestro clima es más bien húmedo, ¿no? Entonces a veces es un poco complejo y hay años muy complejos para todo lo que es la vinificación. Laura Valentina, muchas gracias por este minuto y bueno, lo mejor para esta actividad del sábado. Muchas gracias. Los esperamos el sábado desde las 10. Como decíamos, Pilar, desde las 10 de la mañana, una de las actividades de las tantas del Día del Patrimonio será aquí en la Facultad de Química. Recordar, ¿no?, que además son en homenaje a Francisco Videla y Pascual Arriague, considerados como los precursores del vino en Uruguay. Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Buenísima la invitación entonces. Hay 160 bodegas, no todas están abiertas el fin de semana, pero la Facultad de Química también será un paseo interesante. Vamos con otros temas porque la Dirección Nacional de Aduanas inauguró los 3 nuevos escáneres que estarán operativos en el puerto de Montevideo y podrán inspeccionar 80 contenedores por hora. Los dispositivos estarán operativos las 24 horas en 3 puntos distintos del puerto con un costo de $4 millones al año. Nosotros teníamos un equipo que lo máximo que podía escanear era 100 contenedores en el día. Entonces teníamos que afinar mucho la selectividad para poder escanear de acuerdo a la capacidad del equipo. Hubo un proceso de licitación con bastantes complicaciones. Después esto no es como ir al supermercado y comprar algo ya pronto, sino que esto se manda a fabricar. Un año demora desde que se adjudica la licitación. Entonces, eso se debe a las demoras. Y después, como ustedes ven, esta obra civil llevó un tiempo, ¿no? ¿De cuánto fue la inversión? La inversión está dentro está dentro de lo que le decía que es la licitación, ¿no? Que es proporcionar los equipos, hacer las instalaciones que ustedes están viendo, el servicio de mantenimiento y el servicio de operación. Son por 10 años en un promedio de $4 millones por año. Borgiani fue consultado por la investigación que lleva adelante la Dirección de Aduanas, frente a los funcionarios que operaban el escáner que fiscalizó un contenedor que trasladó 4 toneladas de cocaína y que fuera detectado en Barcelona. No esperen grandes conclusiones porque la verdad
no hay problemas acá. Hay quizás algún error, pero no problemas. Un CAIF de Malvin Norte cerró sus puertas por una jornada de reflexión ante motivos de seguridad que viven las familias que concurren allí, los niños y las niñas y también los trabajadores e incluso el propio centro. Desde hace varios días que las 17 trabajadoras vienen denunciando lo que viven y deben irse todas juntas cuando termina el turno para evitar hechos delictivos. Incluso han recibido amenazas por las denuncias realizadas. Se entiende de que esta situación no solamente nos atañe a nosotros, sino también a otros centros educativos, a la sociedad por su complejidad. En Malvin Norte está sumamente sumergida en una violencia constante. Entonces, bueno, lo que intentamos es no venir a trabajar, ¿no? Con miedo, permanecer en los centros con miedo, ya que los centros educativos son de puertas abiertas y hoy, bueno, tenemos seguridad en puerta porque estas situaciones se van dando constantemente, entonces no es algo educativo, que estamos como contradiciéndonos. Siempre apelamos a tener cuidado de equipo, a apoyarnos entre nosotras, a ir juntas a la parada, a salir, a estar atentas también a las familias, porque tenemos diferentes horarios de entrada y salida y eso hace que continuamente esté entrando y saliendo gente y bueno, y en ese momento las familias son abordadas, amenazadas con armas de fuego. Bueno, incluso haciendo notas con diferentes canales fuimos amenazadas en diferentes oportunidades y bueno, y estamos siempre esperando y deseando de que no nos suceda otro hecho más de gravedad, de violencia. Nos vulneran como centro educativo, las familias vienen con miedo, los niños están con miedo y nosotros, el equipo, está solas para abordar toda la situación porque tanto INAU como el Ministerio del Interior no ha dado respuestas. 11 jugadores de la primera división amateur fueron formalizados debido a la riña ocurrida durante el partido de fútbol que Deportivo Italiano y Mar de Fondo disputaron el 8 de septiembre. 10 de las personas formalizadas son de Deportivo Italiano y 1 de Mar de Fondo. En todos los casos se imputó el delito de riña en el espectáculo deportivo y además a un jugador de Deportivo Italiano también se le imputó un delito de violencia privada por impedir de forma violenta que un periodista radial pudiera desarrollar su tarea. Los hechos se desencadenaron tras el festejo de un gol de Mar de Fondo, momento en el que hinchas de Deportivo Italiano reaccionaron y se produjeron peleas en la cancha, así como también en las tribunas, que posteriormente se extendieron afuera del estadio José Pedro Damiani, donde se jugó el partido. Tras los hechos, Michael Vieira, jugador de Mar de Fondo, permanece internado en el CTI del Hospital de Clínicas. Docentes y estudiantes de universidades públicas de Argentina protagonizaron este miércoles una multitudinaria protesta contra la intención del presidente de Argentina, Javier Milei, de vetar una ley que garantiza mayor financiación a la educación universitaria en jaque por el severo ajuste aplicado por el gobierno. Profesores y alumnos de universidades públicas de Argentina realizaron una multitudinaria protesta contra la decisión del presidente Javier Milei de vetar una ley que garantizaría mayor financiamiento a la educación universitaria. La manifestación, respaldada por sindicatos y sectores de oposición, tuvo lugar en Buenos Aires y otras ciudades del país con la intención de evitar los recortes que ponen en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas. La ley, aprobada en septiembre, propone ajustar el presupuesto universitario según la inflación, que alcanzó un 236,7% interanual en agosto. También incluye un aumento salarial para los docentes. Sin embargo, Milei ha indicado que vetará la medida para mantener su política de ajuste fiscal. La comunidad universitaria argumenta que la ley tendría un impacto mínimo en el presupuesto nacional, pero es crucial para el sistema educativo. Durante la protesta, docentes y estudiantes señalaron que sin esta ley la educación pública corre el riesgo de colapsar, ya que muchos profesores perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. En abril ya se había realizado una marcha por la insuficiencia de fondos y el reclamo se mantiene, especialmente ante los recortes impuestos por el gobierno. El Ministerio de Capital Humano sostiene que el sistema universitario es ineficiente y que recibe la mayoría del presupuesto educativo sin rendir cuentas. Sin embargo, la movilización mostró el descontento generalizado, con profesores asegurando que muchos podrían abandonar sus cargos si no mejora la situación salarial.
Y nos vamos ahora a Ecuador, donde el líder indígena Leonidas Issa inscribió su candidatura presidencial para las elecciones de 2025. El líder indígena ecuatoriano Leonidas Issa inscribió su candidatura presidencial para las elecciones del 2025. Su propuesta se define como antisistema, anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal y busca organizar la economía de los trabajadores y campesinos para hacerle frente a los tratados de libre comercio. Nosotros vamos a ser un candidato antisistema. No estamos de acuerdo con el sistema capitalista en el mundo que está acabando con la vida. Es el sistema capitalista el que está acabando con nuestros territorios. Es el sistema capitalista el que está acabando con la explotación entre seres humanos. Issa estuvo acompañado de su candidata a vicepresidencia Katiuska Molina, quien mostró apoyo al proyecto político. Vamos a trabajar especialmente por los más pobres, los más vulnerables y por nuestro pueblo. Como lo dijo la compañera, coherencia, lealtad y honestidad. Leonidas Issa inscribió su candidatura presidencial en el último día de plazo establecido para hacerlo y tendrá entre sus principales rivales al presidente Daniel Noboa y a la candidata del correísmo Luisa González. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Vamos ahora a quedar en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55. Nosotros volvemos mañana bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad a las 8 en punto. Pasen ustedes muy buena jornada.